Decidí divorciarme de Esteban. El primer día, después de tomar la decisión, tiré el anillo de matrimonio y compré un billete de avión. El segundo día, borré por completo todas las huellas de mí en la casa conyugal. El tercer día, fui a recoger a mi hijo después de la escuela y le compré todo lo que quería comer. El niño, todavía pequeño, dijo con desdén: «Papá se va a casar con la tía Estela y tú tienes miedo. ¿Ahora te acuerdas de intentar ganarte mi favor? Ya es demasiado tarde». Miré su rostro, idéntico al de Esteban. En mi corazón no quedó ni el más mínimo apego. La basura debe quedarse con la basura, dentro del cubo de basura. Si Estela está dispuesta a reciclarlo, entonces claro que yo se lo dejo con gusto. Capítulo 1. La decisión de querer divorciarme se tomó de forma repentina. Ese día, como siempre, no logré comunicarme con Esteban García. Igual que tantas veces en los últimos 6 meses, quien contestó fue su secretaria. «Lo siento, señora. El señor García ha dado instrucciones de que su agenda privada no se revele a nadie». Pero no pasó mucho tiempo antes de que Estela publicara una serie de fotos en sus redes sociales. De un solo vistazo reconocí el anillo de matrimonio de Bulgari en la mano de Esteban. Estela fue el primer amor de Esteban. En el 5º año de nuestro matrimonio, ella se preparó para divorciarse y regresó al país. Desde el mismo día en que volvió, el corazón de Esteban empezó a desordenarse. Capítulo 2. En realidad, después de colgar el teléfono, solo me sentía un poco mal. La idea del divorcio aún no era tan fuerte. Hasta que, de repente, me desmayé por hipoglucemia. En ese momento, en la habitación solo estábamos Lucas, que acababa de volver de la escuela, y yo. Estuve inconsciente unos 10 minutos, y me despertaron sus gritos mientras jugaba videojuegos, pero Lucas solo me miró una vez y siguió jugando. Me sentía tan mal que solo pude reunir todas mis fuerzas para pedirle ayuda. «Lucas, ¿puedes traerle a mamá un chocolate, por favor?» Al oírme, se levantó con fastidio, abrazando la tableta, pero me esquivó y salió directamente del dormitorio. En el instante en que sonó el portazo, en ese segundo exacto, de repente, lo entendí todo. En aquel entonces, la existencia de Lucas fue consecuencia de que Estela se casara con otro hombre y de que Esteban, borracho, cometiera un desliz tras beber en exceso. En realidad, yo no pensaba tenerlo. El médico tampoco lo recomendaba. Después de todo, Esteban había bebido demasiado esa noche, pero él me pidió matrimonio, suplicándome sinceramente que dejara nacer a ese niño. Yo lo había querido durante tantos años. ¿Cómo iba a negarme? Así que me casé y di a luz. Y ahora, el hijo que llevé en mi vientre durante 10 meses, el hijo que crié con mis propias manos, se había vuelto tan frío y egoísta que daba escalofríos. Entonces, ¿para qué seguir soportando y sacrificándome en un matrimonio así, solo por él? Capítulo 3. Esteban volvió de madrugada, como siempre. No dormí. Estuve esperándolo todo el tiempo. Parecía de buen humor. Sacó una cajita del bolsillo y me la entregó. «Mira, a ver si te gusta». La abrí, era una pulsera. En las fotos que Estela había publicado hoy había un collar muy brillante. Si no me equivocaba, esta pulsera sencilla debía de ser el regalo promocional del collar. Pero en mi corazón ya no quedaba ni siquiera tristeza. Incluso le sonreí. «Es bastante bonita». Esteban pareció soltar un suspiro de alivio. «Me alegra que te guste». Cuando salió de la ducha, como de costumbre, me tendió la toalla. Yo también la tomé como siempre, mientras me secaba el cabello húmedo hasta dejarlo medio seco. De pronto detuve el movimiento de mis manos. «Esteban». Dije su nombre en voz baja. Él no se movió, pero alzó la mano y me sujetó el brazo. «¿Qué pasa? ¿Te entraron ganas?» Sonreí con ironía. Desde que Estela regresó, hacía 5 meses. Esteban y yo llevábamos también 5 meses sin compartir cama. Al verme callada, Esteban simplemente se dio la vuelta y me atrajo hacia su pecho. «Paula». En sus ojos apareció poco a poco un brillo ardiente. Bajó la cabeza, intentando besarme, pero lo aparté. «Esteban». Le sonreí con calma absoluta, cada palabra pronunciada con una serenidad extrema. «Divorciémonos». Capítulo 4. ¿Divorcio? Era evidente que no se lo esperaba. «Sí, divorcio». Me zafé de sus brazos, di un paso atrás y me detuve. «¿Por Estela?» Esteban frunció el ceño con impaciencia. «Sabes que está en pleno proceso de divorcio. Yo solo le estoy echando una mano». De pronto, su mirada se detuvo en mi dedo anular. El anillo de matrimonio ya no estaba. Solo quedaba una tenue marca. «Paula, ya eres madre. ¿Cómo puedes seguir siendo tan caprichosa?» Me di la vuelta y caminé hacia la salida. «El acuerdo de divorcio está sobre el escritorio de tu estudio».
Mira la parte del reparto de bienes. Solo quiero lo que me corresponde. Si no tienes objeciones, por favor firma cuanto antes. ¿Y Lucas? La voz de Esteban ya estaba cargada de ira. No olvides que lleva el apellido García. Es el hijo de Esteban García. Sujetando el picaporte, me giré y le sonreí. Sí, es sangre de la familia García. Por eso mismo, no voy a disputártelo. Paula, el rostro de Esteban estaba lívido. ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Por qué estos días te he dejado de lado? Ya te lo dije, Estela está en pleno divorcio. Yo solo la ayudo con el juicio. Además, Lucas solo tiene 5 años. No puede estar sin que su madre lo cuide. Con el rostro helado, Esteban tomó su ropa. Lo de hoy lo tomaré como un berrinche, una rabieta. Estos días me quedaré en el piso de la empresa. Paula, cuando lo pienses bien y reconozcas tu error, ven a buscarme. Capítulo 5. A la tarde del segundo día, Esteban recibió una llamada de los empleados de la casa conyugal. Paula había sacado todas sus cosas, y ella, que siempre había sido muy cariñosa con Lucas y se encargaba personalmente de todo. Por primera vez no lo llevó ella misma a la escuela. No pudo evitar recordar el acuerdo de divorcio que Paula había redactado. En blanco y negro estaba escrito con total claridad: no quería la custodia de Lucas. Eso dejó a Esteban profundamente desconcertado. El parto de Paula no había sido fácil. Lucas entró en la incubadora nada más nacer. Después de terminar el posparto, ella empezó a cuidar al niño con sus propias manos. En esos 5 años, no se había separado de Lucas ni un solo día. Por eso, Esteban no creía que Paula pudiera abandonar al niño. Así que, para él, todo este escándalo que estaba armando, no era más que celos por Estela. Y si sentía celos, por supuesto era porque Paula lo amaba hasta lo indecible. Esteban sabía que ella había estado enamorada de él en secreto durante muchos años. Cuando él salía con Estela, Paula no era más que una chica insignificante. Más tarde, cuando él y Estela rompieron por un malentendido, Paula volvió a aparecer a su lado, ya convertida en una joven esbelta y hermosa. Era difícil decir si aquella noche de exceso tras beber había sido realmente un accidente, o si él también había sentido algo. Durante los 5 años de matrimonio, su vida conyugal había sido bastante armoniosa, hasta que apareció Estela. En estos últimos meses, es cierto que había descuidado un poco a Paula, pero pasara lo que pasara, Paula no podía mencionar el divorcio tan a la ligera, así que decidió darle una pequeña lección. El empleado volvió a llamar. Señor García. La señora ha llamado a un coche. Dice que va a mudarse. Esteban García, en silencio, encendió un cigarrillo. Luego bajó la mirada y se quedó observando el anillo de matrimonio en su dedo anular. Después de un buen rato, dijo con frialdad: déjala ir. Dile que, en cuanto cruce esa puerta, que no piense en volver jamás. Capítulo 6. Fui a recoger a Lucas 1 hora antes de lo habitual. También le compré todos los juguetes que quería, y toda la comida basura que él deseaba comer y que yo nunca le permitía. Pero Lucas no parecía nada contento. Frunció su carita y habló con desdén. Sabías que papá va a casarse con la tía Estela y te dio miedo, ¿verdad? ¿Ahora te acuerdas de intentar quedar bien conmigo? Ya es tarde. Lanzó los juguetes uno por uno al suelo y los pisoteó. Toda la comida acabó en el cubo de basura. Luego me miró con aire triunfante. Si te atreves a pegarme, se lo cuento a papá de inmediato. Miré ese rostro idéntico al de Esteban. De verdad, en mi corazón no quedaba ni un ápice de apego. Lucas, por última vez, le acaricié la cara. A partir de ahora, no volveré a molestarte. Hoy, nos despedimos por completo. En el futuro, no volvamos a vernos nunca más. ¿Qué quieres decir? Lucas se quedó atónito y, de forma instintiva, quiso agarrarme, pero me aparté y le sonreí ligeramente. ¿Quiere decir que, ya no te quiero más? Lucas se quedó completamente paralizado. Un instante después, en sus ojos pareció pasar una sombra de agravio, pero enseguida me lanzó una mirada furiosa. ¿A quién le importa que me quieras? La tía Estela es 100 veces mejor que tú. Entonces deja que ella sea tu madre. Me encogí de hombros con indiferencia. Lucas, te deseo buena suerte. Capítulo 7. El billete de avión que compré era para la ciudad G. Pasé medio mes divirtiéndome sin preocupaciones con mi mejor amiga de la época de estudiante, hasta que el teléfono de Esteban llamó al de ella. Paula, Lucas está enfermo. No para de decir que quiere verte. Lo pensé un momento y respondí con total calma. En los cambios de estación es normal que los niños se enfermen. La familia García tiene médico de cabecera y hospitales privados. Se encargarán bien de tratarlo y cuidarlo. Esteban no dijo nada más y colgó directamente. Mi amiga me miró con cierta pena y me preguntó: Paula, ¿de verdad ya no quieres ni al niño?
Ella sabía cuántos esfuerzos había puesto yo en Lucas. Asentí. Sí, ya no lo quiero. Entonces, ¿y Esteban? ¿Todavía lo quieres? Antes, con solo escuchar el nombre de Esteban, mi corazón se desbocaba sin control, pero ahora, no sentía absolutamente nada. Ya no, de verdad, ya no me gusta. Mi amiga no pudo evitar dar un grito de alegría. Paula, esto hay que celebrarlo, esta noche, hasta no poder más. Capítulo 8. Mi primera vez con Esteban fue por culpa del alcohol, solo que en aquel entonces, yo estaba consciente, el que estaba borracho era Esteban, y esta vez, la que estaba completamente ebria era yo, el hombre frente a mí. En cambio, se mantuvo sobrio y contenido de principio a fin, incluso al sostenerme. Sus manos fueron siempre las de un caballero. Mi amiga dudó un buen rato antes de acercarse. Adrián, ¿podrías hacerme el favor de llevar a Paula de vuelta? Adrián no respondió. Me ayudó a sentarme en el sofá cuando yo ya estaba casi sin fuerzas. Dejo el chofer para ustedes. Yo volveré conduciendo. Adrián, ¿de verdad ya no te importa Paula? La mirada de Adrián era indiferente. Hace 5 años ya lo dije. Lo que tenga que ver con ella no tiene nada que ver conmigo. De pronto, solté una risa muda. Sí, en aquel entonces, Esteban, borracho, me forzó. Adrián insistió en llamar a la policía, pero yo, cegada por el enamoramiento, acabé eligiendo casarme con él. Adrián era mi amigo de la infancia. Crecimos juntos desde pequeños. Por lo de Esteban, quedó profundamente decepcionado conmigo y cortó todo contacto. Nunca pensé que lo encontraría esta noche. Durante estos años había oído que vivía en el extranjero y que nunca había regresado. ¿Quién iba a imaginar que nos encontraríamos en un bar de la ciudad G? Reprimiendo la vergüenza en el fondo de mi corazón, llamé en voz baja a mi amiga. Lara, déjalo ir. Yo puedo volver sola. Adrián no dijo nada. Se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas. Pero cuando mi amiga me ayudó a salir del bar, su Bentley estaba allí, aparcado al borde de la calle con las luces de emergencia encendidas. Adrián se apoyaba en el coche fumando, con el suelo lleno de colillas a su alrededor. Paula sonrió, pero en esa sonrisa había una amargura difícil de describir. Debo de deberte algo desde una vida pasada. Capítulo 9. Me ayudó a subir al coche. Luego arregló para que un chofer llevara a mi amiga de regreso. Cuando el coche llegó a la entrada del hotel donde me alojaba, Adrián estacionó, se desabrochó el cinturón de seguridad, después se inclinó hacia mí, me sujetó la barbilla y me besó. Yo estaba completamente aturdida. Tal vez fue el alcohol el que me hizo perder la cabeza. Incluso llegué a rodear su cuello con los brazos y a corresponder a su beso. Paula. El beso de Adrián se fue profundizando. Sus dedos se deslizaron entre mi cabello largo, sujetando la parte posterior de mi cabeza y obligándome a responderle. Cuando ya casi no podía respirar, por fin dio por terminado aquel beso profundo. Bajó la cabeza y apoyó su frente contra la mía. ¿Lo deseas? De pronto recordé aquella captura de pantalla de una conversación que había recibido un mes atrás. Era un mensaje que Esteban le había enviado a Estela. Te deseo, quiero volver a hacerlo contigo. En aquel momento, por Lucas, me había hundido en un doloroso conflicto interno. Pero ahora, ya no me importaba nada. Levanté el rostro y lo besé, aferrándome con fuerza a su cuello. Adrián, hagámoslo. Pero Adrián me sujetó por los hombros y me apartó suavemente. Bajo la luz fluctuante, sus rasgos eran increíblemente serios y concentrados. Paula, tengo una condición. ¿Qué condición? Soy un hombre muy tradicional. Bajó la mirada y sonrió levemente. Los dedos con los que me sujetaba los hombros temblaron y se apretaron. Si lo hacemos, tendrás que hacerte responsable de mí. Capítulo 10. Cuando dijo eso, se me pasó gran parte de la borrachera. Responsable. Esa palabra era demasiado pesada, y golpeó de lleno una vieja herida en lo más profundo de mi corazón. En aquel entonces, cuando Esteban me pidió matrimonio, también lo llamó responsabilidad, por un desliz provocado por el alcohol. Al verme en silencio, Adrián soltó una risa suave. Paula apartó el cabello desordenado de mi frente y me miró fijamente desde abajo. Si no quieres asumir responsabilidad, no me provoques. Lo sabes bien. No soy un hombre que se tome estas cosas a la ligera. Me empujó suavemente, bajó del coche, y luego abrió la puerta para mí. Baja, te acompaño a la habitación. Se quedó allí de pie, alto y esbelto, pero con una frialdad cortante. A contraluz, no podía distinguir la expresión de su rostro, solo sentía una tristeza inexplicable. Adrián me acompañó hasta la puerta de la habitación y, tras verme entrar, se marchó directamente. Me quedé apoyada contra la puerta durante mucho tiempo, sin moverme. No sabía si era el alcohol lo que me hacía sentir mal,
o la última mirada que Adrián me lanzó al irse, o las últimas palabras que dijo. Dijo: Paula, mi vuelo es hoy a las 3 de la madrugada. Creo que, en el futuro, nunca volveré. De repente, el tono del teléfono sonó de forma abrupta. Mis pensamientos fueron arrastrados de golpe de vuelta a la realidad. El número entrante me resultaba familiar, pero por un momento no logré recordarlo. Contesté, y era la voz de otra de las secretarias de Esteban. Señora. Su tono era respetuoso y extremadamente cauteloso. Es así, el señor García ha bebido demasiado esta noche en una cena social y acaba de vomitar. La sopa para la resaca que preparó el servicio no quiere beberla. Dice que el sabor no es el correcto. Señora, ¿podría usted volver? La interrumpí directamente. Si no quiere la sopa, que tome pastillas para la resaca. No soy empleada de la familia García ni tampoco médica. Este tipo de cosas no vuelvan a buscarlas conmigo. Ah, y ya que estamos, tenga la amabilidad de apurar al señor García con el trámite del divorcio. Señora, la secretaria aún quiso decir algo, pero fue interrumpida por el grito grave y furioso de Esteban. ¿Quién te permitió llamarla? Alexia, cada vez tienes más descaro. Pero señor García, cállate. Mis asuntos no tienen nada que ver con Paula. Si vuelves a actuar por tu cuenta, renuncia tú misma. No tuve ganas de seguir escuchando. Colgué directamente. En mi corazón no hubo la más mínima agitación. Acto seguido, también bloqueé el número de la secretaria Alexia. Capítulo 11. A la 1 de la madrugada me desperté de repente, sin saber por qué. Abrí WeChat y apareció la cuenta de Adrián. Durante los 5 años que estuve casada con Esteban, entre Adrián y yo no hubo ni un solo mensaje, ni siquiera un saludo en días festivos. Pero su foto de perfil seguía siendo la misma de hacía más de 10 años. Un pequeño muñeco de madera, tallado de forma bastante tosca. Apenas se distinguía que era la figura de un niño. Fue el primer muñeco que tallé cuando, por un impulso repentino, aprendí a esculpir en madera. Después se lo regalé a él. Me quedé mirando ese avatar y no pude evitar sonreír. Pero mientras sonreía, de pronto se me llenaron los ojos de lágrimas. Le envié un mensaje a Adrián. Adrián, me duele mucho una muela. No puedo dormir del dolor. En la parte superior del chat apareció enseguida, escribiendo, pero el mensaje no llegaba. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormida de tanto esperar. Sonó la notificación de WeChat. Te compré medicamentos. En un rato te los envían con reparto express dentro de la ciudad. Me quedé un momento atónita antes de responder. Adrián no volvió a contestar. Sostenía el teléfono en la mano, pero ya no tenía sueño. Sin embargo, de su lado no llegó ningún otro mensaje. Unos 40 minutos después, sonó el timbre. Me levanté con desgana y fui a abrir la puerta. Pero cuando la abrí, quien estaba afuera no era el repartidor. Era Adrián, con el cansancio aún dibujado en el rostro. ¿Adrián? Me quedé paralizada. En su mano llevaba la bolsa con los medicamentos, y su expresión era bastante neutra. ¿Te sigue doliendo la misma muela? Asentí, algo aturdida. Dejó los medicamentos y se giró para lavarse y desinfectarse las manos en el baño. Abre la boca, déjame mirar. Pero si tú no eres dentista, Paula, ¿cuántas veces no he sido yo el que te ha tratado el dolor de muelas? Cuando terminó de decir eso, los dos nos quedamos inmóviles por un instante. Nosotros, llevábamos 5 años sin vernos. El rostro de Adrián se volvió un poco frío, pero sus movimientos eran increíblemente suaves. Me hizo recostarme en el sofá, levanté el rostro y abrí la boca. Sus dedos largos y ágiles encontraron con facilidad la muela del juicio que siempre me dolía, pero en realidad, esta vez no estaba ni inflamada ni enrojecida. Adrián me miró, luego retiró los dedos con toda calma. Paula tomó una toallita desinfectante y fue limpiándose los dedos uno por uno. Después me sostuvo el rostro y bajó la cabeza. Me engañaste. No me atrevía a mirarlo. Desvié la mirada, incapaz de sostener la suya. Perdón, no hace falta que te disculpes. Adrián curvó los labios en una sonrisa. Estoy muy contento. ¿Adrián? Cuando lo miré con sorpresa, él ya me estaba besando. No llego al vuelo. ¿Y ahora qué? Este viaje era para volver y tener citas a ciegas. Ahora, ni la esposa existe ya. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tú qué dices, Paula? Con los dedos, Adrián apartó el cabello revuelto junto a mi mejilla. Poco a poco profundizó aquel beso. ¿Qué tal si me compensas con una? Yo ya estuve casada, incluso tuve un hijo. No pasa nada, yo ya soy mayor. Un soltero, sobrante. Con poder casarme ya me doy por satisfecho. No pude evitar reír. Adrián, ¿tú qué vas a ser un sobrante? Las mujeres que te persiguen hacen fila hasta Francia. Adrián me miró fijamente. Pero yo prefiero quedarme solo antes que conformarme. No,
no parece. Después, cuando lo haga contigo, lo verás. Capítulo 12. En ese momento, de verdad no entendí que las palabras de Adrián tenían en realidad un doble sentido. Hasta nuestra primera vez, cuando ni siquiera pudo aguantar hasta llevarme a la cama, las rodillas me rozaban contra el sofá y me dolían un poco. No pude evitar morderlo. Adrián, me duelen mucho las rodillas. Su mano grande y ardiente me sujetó la cintura y me giró de golpe. La postura cambió, él quedó recostado contra el sofá y yo, de espaldas a él, sentada en su regazo. Pero justo en el instante en que me senté, sentí como los músculos de su abdomen y su cintura se tensaban de repente. Incluso su respiración se volvió apresurada y pesada. Paula, perdón, ya no puedo aguantar mucho más. Al principio pensé que lo que había dicho antes significaba simplemente que tendría que demostrarlo con hechos en el futuro, pero jamás imaginé que, estando a punto de cumplir 30 años, él seguía siendo virgen. En todos esos años en el extranjero, no había tenido ni una sola novia. Adrián, ¿en todo este tiempo no has salido con nadie? Yo estaba recostada sobre la almohada, dejándolo limpiarme el cuerpo. Adrián bajó la mirada. Sus movimientos eran suaves, pero no me miró ni respondió, hasta que salió del baño. De forma poco habitual, tomó un cigarrillo y salió a la terraza. Cuando fui a buscarlo, lo vi con el cigarro entre los dedos, mirando el cielo profundo, como perdido en sus pensamientos. Adrián, desde atrás, abracé suavemente su cintura. ¿En qué piensas? ¿En si vas a hacerte responsable, o si, después de divertirte, te pondrás la falda y te irás? No pude evitar reír. ¿Tan mala crees que soy? Él se giró para mirarme. En sus ojos había un leve enrojecimiento. Lo eres, Adrián. Ya no pude sonreír. Los ojos me ardían y se me llenaron de lágrimas. Sí, cuando se fue al extranjero aquel año, yo se lo prometí, que cuando regresara, me casaría con él, pero me enamoré de Esteban, y de forma confusa y absurda, acabé teniendo con él aquella noche equivocada. Adrián, lo abracé con fuerza. Me haré responsable de ti. Bien. Me devolvió el abrazo con más fuerza y me besó con fiereza. Paula, ya que has dicho que te harás responsable, entonces tendrás que serlo hasta el final. Capítulo 13. En el 30º día en la ciudad G. Esteban aún no había firmado el acuerdo de divorcio. Ya no tenía ganas de seguir esperando, así que presenté directamente la demanda ante el tribunal. El día en que Esteban recibió la notificación de la demanda, la maestra del jardín de infancia de Lucas también me llamó por teléfono. Mamá de Lucas. Estos días Lucas se queda dormido y se distrae mucho en clase. Lo noto con mal ánimo, y parece haber adelgazado un poco. Suspiré suavemente. Profesora San, mejor póngase en contacto con el padre de Lucas. Mamá de Lucas, ¿le sería posible venir a la escuela un momento? Hace mucho tiempo que no la vemos recoger o dejar a Lucas. Lo siento, no me resulta conveniente. De acuerdo, disculpe las molestias. Cuando estaba a punto de colgar, no pude evitar añadir, profesora San, cuando el padre de Lucas venga a recogerlo, ¿podría pedirle que esté atento a si el niño se esconde por la noche para jugar con la tableta? Antes, Lucas solía fingir que dormía y luego se levantaba de madrugada para jugar. Una vez lo descubrí y, furiosa, rompí la tableta, pero poco después, en su cumpleaños, volvió a recibir varias tabletas de último modelo, tal vez por miedo a que yo las rompiera de nuevo. Se contuvo y dejó de jugar a escondidas por la noche, pero ahora que yo me había ido, Esteban estaba ocupado todos los días con la empresa y con Estela. ¿De dónde iba a sacar tiempo y energía para vigilarlo? Aunque había decidido divorciarme de Esteban y no pensaba quedarme con Lucas. Al fin y al cabo, era el hijo que yo había dado a luz, y tampoco quería verlo arruinado por completo. Pero, al final, solo fue un recordatorio hecho de buena fe. Capítulo 14. Esteban nunca había pensado que educar a un hijo pudiera ser algo tan agotador. Tras escuchar lo que dijo la maestra del jardín de infancia, esa misma noche fue adrede, a medianoche, a la habitación de Lucas. Efectivamente, lo atrapó jugando a escondidas. En un arrebato de ira, también rompió la tableta. Lucas estaba tan metido en el juego que, furioso, incluso lo empujó con fuerza. Solo en ese momento Esteban pareció comprender de golpe por qué Paula se había enfadado y decepcionado tanto aquella vez, y por qué, cuando él volvió a comprarle una tableta nueva a Lucas, Paula se había puesto tan furiosa que terminó discutiendo violentamente con él. No pudo contenerse y le dio una bofetada a Lucas. Lucas, evidentemente asustado, lloró durante mucho tiempo y acabó durmiéndose solo, obediente. Pero Esteban no tenía ni rastro de sueño. Pensó en aquella llamada que la secretaria Alexia le había hecho a Paula esa noche.
En realidad, al principio él lo había permitido, no la había detenido. Pero las palabras y la actitud de Paula lo hicieron estallar de ira al instante, por culpa de una sola Estela. Ella había llegado a comportarse de manera tan caprichosa y exagerada. Le había causado un dolor de cabeza monumental. Él sabía que ella solo estaba usando el divorcio para amenazarlo, y que Lucas estuviera tan malcriado y sin disciplina. También era, en el fondo, una de las tácticas de Paula. Ella solo quería que él entendiera lo importante que era. Esteban terminó de fumar un cigarrillo y sacó el teléfono. Llamarla era una iniciativa que tomaba por Lucas. Lucas García era sangre de la familia García, pero también era un hijo que Paula había dado a luz tras rozar la muerte. Siendo madre, no podía desentenderse por completo de su propio hijo, pero Esteban jamás imaginó que todos sus medios de contacto habían sido bloqueados por Paula. Incluso el teléfono de la mejor amiga de ella ya no se podía marcar. Conteniendo la ira, Esteban caminó hasta la planta baja. El viento nocturno soplaba, pero la furia en su pecho seguía sin disiparse. ¿Así que Paula quería ir en serio? Bien, Esteban, llevado al extremo, soltó una risa fría. ¿No quería divorciarse? Entonces él la complacería. En ese momento, no podía esperar a ver qué expresión tendría Paula cuando él firmara de verdad el acuerdo de divorcio. Lo que empezó como una farsa se había vuelto real. Seguro que se arrepentiría hasta lo indecible. Después de todo, ella lo había amado de una forma tan intensa, tanto, que en cuanto Estela se fue al extranjero, ella apareció de inmediato frente a él, lo sedujo hasta confundirle la razón, y acabaron teniendo aquella noche. Con Lucas, logró convertirse en la señora de la familia García. Así que esta vez, él le daría a Paula la lección más dura, le haría entender qué significa arrepentirse para siempre. Capítulo 15. Cuando el abogado de Esteban llamó, Adrián estaba, incansable, aferrándose a mí, decidido a demostrar que no era fuerte solo por fuera. Señorita Paula, el señor García me ha pedido que le informe de que pasado mañana se realizarán los trámites del divorcio en Pekín. Cuando la voz fría y cortés del abogado llegó por el teléfono, sentí que la última gran piedra que oprimía mi pecho caía por fin al suelo. De acuerdo, transmítale al señor García que regresaré a Pekín puntualmente para ocuparme del trámite. Tras colgar, Adrián me abrazó por detrás. Paula, déjame volver contigo. Negué con la cabeza. Esto es algo entre Esteban y yo. Puedo manejarlo sola. Los ojos de Adrián estaban llenos de preocupación. Pero Paula, me inquieta mucho. Lo provoqué a propósito. ¿Qué te preocupa? ¿Que no consiga divorciarme? Adrián sonrió de pronto, pero en esa sonrisa había una fragilidad difícil de describir. Paula, no sabes cuánto me dolió oír, en aquel entonces, que estabas con Esteban, pero jamás te obligaría ni te forzaría. Eres libre. Aquella noche, cuando dije que tenías que hacerte responsable de mí, en realidad no tienes por qué tomártelo en serio. Aunque no te hagas responsable de mí, no pasa nada. Me giré y lo abracé, alzando el rostro para darle un beso suave. Pero, Adrián, estos días, estando contigo, he sido muy feliz, y hace un momento, me hiciste sentir muy bien. Le mordí ligeramente la barbilla. Me haré responsable de ti. Espérame a que vuelva. Los ojos de Adrián, siempre serenos y templados, se iluminaron de golpe, como si un cielo lleno de estrellas hubiera caído en ellos. Paula se dio la vuelta y me empujó contra la cama. Su voz grave y profunda resonó junto a mi oído. Puedo hacerte sentir aún mejor. Entonces, ¿significa que en toda esta vida no querrás separarte de mí? Quise reír, pero mi cuerpo estaba tan sacudido que casi se deshacía. En la comisura de mis ojos brotaron lágrimas puramente físicas, empañadas de humedad. Adrián bajó la cabeza y me besó una y otra vez, con pequeños besos dispersos. Aquella fuerza dominante se fue transformando poco a poco en una caricia suave, como lluvia fina. No pude soportarlo más y rompí a llorar entre sollozos. Adrián, me siento fatal. ¿Fatal o bien? Paula, dímelo. Parecía contenerse también hasta el límite. Los músculos de sus antebrazos estaban tensos. Gotas de sudor caían una a una desde su frente hasta mi pecho. Al final no pude más y, llorando, negué con la cabeza. Es bien, se siente bien, Paula. Si te sientes bien, vuelve pronto. Cuando la conciencia se me desvanecía por completo, sentí que Adrián me besaba con ternura en la frente. Te esperaré en la ciudad G, Paula. Capítulo 16. El día que regresé a la capital, fui directamente al despacho del abogado, pero apenas bajé del coche, vi a Esteban y a Estela. Estela estaba radiante de felicidad. Al final incluso rompió a llorar de emoción. Entonces Esteban, con el rostro lleno de ternura, la abrazó suavemente. Varios abogados estaban de pie a un lado y,
Con mucha discreción, se dieron la vuelta. Yo sabía que el proceso de divorcio de Estela debía de haber llegado ya a su fin, así que Esteban tampoco podía esperar más para terminar conmigo los trámites y volver a estar soltero. Muy bien, Estela feliz, Esteban feliz, Lucas también feliz, y yo, junto a Adrián, cómoda y feliz. ¿Cómo podía existir en este mundo algo tan perfecto? Pensando en eso, no pude evitar reírme, pero en cuanto sonreí, Estela lo vio. Al instante se puso de mal humor. Tiró de la manga de Esteban y le dijo algo en voz baja. Esteban se giró hacia mí. Su mirada era tan fría y distante como jamás la había visto. Paula, ¿de qué te ríes? Con los ojos enrojecidos, Estela se escondía detrás de Esteban como un conejito asustado. Como si hubiera sufrido una injusticia enorme. La señorita Estela se ha divorciado y está muy feliz. Yo también voy a divorciarme y estoy muy feliz. ¿No puedo? Esteban se quedó sin palabras. El frío en sus ojos pareció intensificarse aún más. Estela volvió a tirar de su manga con apuro. Esteban, habla bien con Paula. No te enfades, por favor. No tenemos nada que hablar, dije con calma. Señor García, hagamos los trámites cuanto antes. Paula, ¿no te advertí que en todo hay que saber cuándo parar? Levanté una ceja. ¿Qué quieres decir? Si el divorcio se completa, no volverás a tener nada que ver con la familia García. Y Lucas García, no volveré a permitir que lo veas ni una sola vez más. Al escuchar eso, no pude evitar sentir un leve vacío en el corazón. Una persona puede aclarar su mente en un instante, pero los lazos de sangre no se rompen por completo de un día para otro. Aún así, antes que madre de Lucas, yo soy una persona independiente. Creo que, tras el largo paso del tiempo y la sanación, ese día acabará llegando. Señor García, en realidad, si quisiera llevarlo a juicio para disputar el derecho de visitas, tendría muchas probabilidades de ganar. Pero ahora mismo no quiero seguir desperdiciando tiempo en estas cosas. La relación entre Lucas y yo es débil. Nos vemos y nos desagradamos mutuamente. Si no nos vemos, mejor. No sé por qué, pero después de decir esas palabras, Esteban no mostró alivio alguno, sino que pareció perder la compostura, como un gato al que le pisan la cola. Paula, de verdad eres despiadada. No he visto nunca a una madre más cruel y fría que tú. Antes no entendía por qué Lucas no te quería, pero ahora lo comprendo. Ya que sigues sin arrepentirte, tampoco te daré otra oportunidad. Dicho eso, se dio la vuelta y subió al coche. Ni siquiera se dio cuenta de que Estela aún no había subido. A mí no me importaron en absoluto sus palabras, porque hacía tiempo que incluso él, como persona, había dejado de importarme. Capítulo 17. Cuando el trámite del divorcio llegó al último procedimiento. Esteban, alguien siempre tajante y decidido, se volvió de repente extrañamente vacilante. Paula, aún falta esta última firma. Si ahora reconoces tu error. ¿Qué error? Firmé mi nombre sin la menor vacilación. Empujé los documentos frente a Esteban. ¿El error de no ser lo bastante tolerante con la amante? ¿O el error de haber sido estricta al educar al niño? Tal vez mi actitud terminó por enfurecer por completo a Esteban. Con el rostro lívido, tomó el bolígrafo y firmó. Paula, aunque te arrepientas, no servirá de nada. Aunque vuelvas llorando a suplicarme, no me ablandaré jamás. Me puse de pie y guardé con extremo cuidado todos los documentos. Señor García, Lucas no es un niño de mala naturaleza. Con una educación estricta, no se desviará del buen camino. Usted es su padre biológico. Confío en que cumplirá con esa responsabilidad. No hace falta que te preocupes. Lucas será en el futuro el heredero más sobresaliente de la familia García. Sonreí levemente. Ojalá así sea. Sería lo mejor. Capítulo 18. Regresé a la ciudad G en secreto, un día antes de la fecha que había acordado con Adrián. En ese momento, Adrián estaba comiendo en el restaurante buffet del hotel. Le hice una llamada. Por teléfono fingí estar desanimada. Adrián, Paula, ¿qué ocurre? Tal vez, no pueda volver a la ciudad G en la fecha acordada. Al otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. ¿Te pasó algo? Voy a reservar un vuelo ahora mismo. No te preocupes. Espera a que llegue y lo hablamos. No, Adrián. Yo estaba de pie junto a la fuente, fuera del restaurante, mirando a través del cristal como él dejaba los cubiertos. Se levantaba y salía apresuradamente. Una mezcla de dulzura y melancolía inundó mi corazón de golpe. Mira hacia afuera. ¿Ves la fuente? Adrián se detuvo, se dio la vuelta y miró en mi dirección. Le sonreí y agité el brazo con fuerza. Adrián, estoy aquí. Dentro del restaurante había mucha gente, pero mis ojos solo podían verlo a él, con el teléfono en la mano. Caminó rápido hacia mí. Tras unos pasos, empezó directamente a correr. El atardecer caía.
El cielo era tan hermoso como una pintura. El viento levantó el bajo de su gabardina, dejando ver esas piernas larguísimas. Me sonrió, con los ojos ligeramente enrojecidos, guapo hasta el punto de robarme el aliento, haciéndome enamorarme por completo, hasta que me estrechó con fuerza entre sus brazos, apretándome contra su pecho. Paula sostuvo mi rostro y me besó con cierta firmeza. Al final del beso, mordió suavemente mi labio. Paula, ¿sabes? ¿Saber qué? Que te odio con toda mi alma. Adrián levantó la mano y cubrió mis ojos, besando después con suavidad la leve marca de sus dientes en mis labios. Pero te amo aún más, Paula. Capítulo 19. Después de que Adrián y yo registramos nuestro matrimonio, nos establecimos temporalmente en la ciudad G. En el segundo mes después de casarnos, uno de los mejores amigos de Esteban me llamó de repente. Cuñada, ¿te viene bien hablar ahora? ¿Pasa algo? Es así, cuñada. Esta noche Esteban quedó con varios de nosotros para beber. Ahora mismo está borracho, y después de emborracharse, no quiere que lo llevemos de vuelta. Pueden llamar a la familia García o pedirle a Estela que vaya a recogerlo. Miré la puerta cerrada del baño y lo interrumpí con voz suave. Cuñada. Esteban no lo permite. Y hace un momento, de repente gritó tu nombre. Me pareció incluso gracioso. Si yo no me hubiera divorciado de él. Si Estela ahora no estuviera soltera. El nombre que habría gritado sería el de Estela. Hay un tipo de hombres que parecen amar eternamente solo a la mujer que los ha dejado. Interrumpí al amigo. En adelante, mejor llámame Paula. Además, Esteban y yo ya estamos divorciados, así que sus asuntos no me incumben. Dicho esto, sin esperar a que la otra parte respondiera, colgué directamente. Apenas colgué, Adrián salió del baño. ¿De quién era la llamada? Lo preguntó con total naturalidad. Yo también respondí con la misma indiferencia, de alguien sin importancia. Mientras hablaba, tomé una toalla para ayudarlo a secarse, pero Adrián la tomó de mis manos. No hace falta que hagas estas cosas. No me cansa. Se secó el cabello en un par de movimientos y me sonrió. Aún así, no hace falta. A mi lado, no tienes que hacer nada. Sin embargo, era él quien, con infinita paciencia, me secaba el cabello largo todos los días. ¿No te molesta? Adrián encendió el aire tibio a potencia media y, al oírme, solo me miró con ternura. No soy de los que no saben apreciar la suerte que tienen. Esposo. No pude evitar girarme y abrazarlo, alzando el rostro para pedirle un beso. Adrián bajó la cabeza y me besó, pero se detuvo con contención. Espera a que el cabello esté seco. Si no, te dolerá la cabeza. Le reproché en broma y, aún así, no pude evitar pasar la mano por sus firmes abdominales. Solo tú, incluso en momentos así, todavía sabes esperar. Capítulo 20. Después de la luna de miel, Adrián y yo regresamos juntos a Pekín, aparte de la familia más cercana y de mi mejor amiga. En Pekín casi nadie sabía que yo me había casado, y además, teníamos pensado celebrar aquí una boda. Después de todo, tanto la familia de Adrián como la mía estaban en esta ciudad. Volví a encontrarme con Esteban en el banquete de cumpleaños de un mayor. Ese mayor no tenía una relación muy cercana con mi familia, pero sí se llevaba muy bien con los padres de Adrián. Por eso, Adrián me llevó con él. Nada más entrar, Adrián fue llamado por los mayores. Había pasado muchos años en el extranjero y, naturalmente, era considerado un invitado especial. Fui a la mesa del buffet a coger unos pastelitos y, al darme la vuelta, vi a Esteban y a Lucas. Padre e hijo vestían igual, con los mismos rasgos en sus caritas. Resultaban bastante llamativos. Al verme, los ojos de Lucas se iluminaron de inmediato. Incluso, de forma instintiva, gritó, «Mamá», y quiso venir hacia mí, pero tras dar un par de pasos, pareció recordar algo y se detuvo. Incómodo. Esteban seguía inexpresivo, pero tenía los labios tensos. Les asentí con la cabeza. Reprimí ese pequeño nudo de amargura en el corazón y me dispuse a marcharme, pero Esteban se acercó de repente. «Paula». Me miró durante un buen rato antes de volver a hablar. «Ya que has vuelto a Pekín, regresa a vivir a la casa de los García. Lucas te echa mucho de menos». Me sorprendí un poco. ¿Volver a la casa de los García? Esteban García carraspeó suavemente. Apartó la mirada. Su voz sonó algo incómoda. «Después de todo, eres la madre biológica de Lucas. Aún no ha cumplido 6 años y necesita el cuidado de una madre». «Esteban, ya estamos divorciados». Fruncí el ceño y volví a darme la vuelta para irme. «Paula, Estela ya regresó a Estados Unidos». Esteban me agarró del brazo y soltó esa frase sin venir a cuento. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» Me zafé de su mano y di un paso atrás. «¿Cómo que no tiene nada que ver?» Frunció el ceño.
¿No fue por Estela por lo que te enfadaste y armaste todo este divorcio? Ahora que ella se fue, ya deberías haberte calmado. Si vuelves ahora, tampoco es que yo no pueda considerar volver a casarnos. Al fin y al cabo, eres la madre biológica de Lucas. Siempre será mejor que una extraña. Esteban, ¿cuánto más claro tengo que decírtelo? Cuando me divorcié de ti, jamás pensé en reconciliarme. Paula, te estoy dando una salida digna, no la necesito. Ya no pude contenerme y levanté la mano para mostrársela. Esteban, estoy casada. El anillo de bodas en mi dedo anular brillaba con una luz discreta pero deslumbrante. Las pupilas oscuras de Esteban se contrajeron de golpe. Su rostro se volvió frío al instante, pero apenas un segundo después, volvió a mirarme y sonrió con indiferencia. Paula, no hace falta que llegues tan lejos. Ya te dije que, si quieres volver a casarte conmigo, tampoco es que no lo considere. Dices que estás casada. ¿Y tu marido? No creo que, habiéndote casado antes y teniendo un hijo, puedas encontrar a un hombre mejor que yo. Y además, tú me amas. Lo decía con una seguridad absoluta, seguro de que, una vez que alguien me había gustado, lo amaría para siempre. Seguro de que en el fondo deseaba desesperadamente volver con él, solo que me daba vergüenza decirlo. Seguro de que con solo hacerme un gesto, yo volvería sin dignidad alguna, pero él no sabía, en realidad, ni yo misma lo sabía. Tal vez ese supuesto amor empezó a resquebrajarse la noche en que, borracho, me forzó, y si después acepté casarme con él, quizá fue, en mayor medida, por Lucas. Del mismo modo que al final decidí divorciarme, también fue por Lucas. Durante mucho tiempo, un hijo fue la razón que secuestró mi felicidad y mi libertad, pero ahora, ya no había nada que pudiera atarme. Esteban, aunque seas un CEO dominante, el mundo en el que vives no es una novela de CEOs. Se lo dije con toda amabilidad. Mejor saca tiempo y hazte una tomografía cerebral, a ver si revisas bien la cabeza. Justo al terminar de decir eso, vi a Adrián acercarse a grandes pasos. Capítulo 21. Vestía un traje completo de negocios negro. Se veía imponente y de una elegancia que imponía respeto. En el dedo anular de su mano izquierda también llevaba un anillo de matrimonio, exactamente el mismo que el mío. Paula, pronunció mi nombre con suavidad, se acercó a mi lado y, de manera natural, entrelazó sus dedos con los míos. Nuestros anillos de pareja se reflejaban mutuamente con brillo, haciendo que el solitario anillo de matrimonio de Bulgari en la mano de Esteban pareciera ridículamente fuera de lugar. Cariño, tengo un poco de hambre. Ayúdame a coger ese pastelito. El de mango. Adrián me pellizcó suavemente la mejilla. De acuerdo, pero come menos dulces. Si no, te dolerán los dientes. Se dio la vuelta, tomó un plato y fue a servirme el pastel. De pronto, Esteban perdió el control y estiró la mano, tirando la bandeja al suelo. Adrián frunció el ceño y alzó la mirada con evidente desagrado. Señor García, ¿qué cree que está haciendo? Paula te habrá contratado con dinero, ¿no? Esteban lo examinó de arriba abajo y soltó una risa burlona. La verdad es que aparentas bastante bien. Paula es mi exesposa. Incluso me dio un hijo. ¿Estás seguro de que quieres recoger a una mujer que yo ya no quise? El ambiente alrededor se volvió de repente mortalmente silencioso, aunque yo no me avergonzaba de mi pasado. Ser ridiculizada así por Esteban, delante de tanta gente, inevitablemente me hizo sentir algo incómoda. Adrián no dijo nada, ni siquiera cambió la expresión de su rostro. Simplemente se dio la vuelta, caminó hasta mi lado, se quitó el reloj que yo le había regalado y también el anillo de matrimonio, y me los entregó. Paula, ayúdame a sostenerlos un momento. No quiero mancharlos. Los tomé, sin entender qué pasaba. Adrián, ¿qué vas a hacer? Paula, espérame 5 minutos. Bajó la mirada y se arremangó ligeramente. Caminó hasta ponerse frente a Esteban y, sin previo aviso, le lanzó un puñetazo directo a la cara. No me gusta golpear a la gente, pero Esteban, esto te lo has buscado tú. Mientras hablaba, otro puñetazo cayó con fuerza. No deberías humillar a mi esposa. Esteban reaccionó rápido y empezó a devolver los golpes. ¿Tu esposa? Paula estuvo casada conmigo 5 años y me dio un hijo. ¿Qué clase de esposa es para ti? ¿Tengo que recordarte que ya estáis divorciados? ¿Y qué si estamos divorciados? ¿Cuánto me ama Paula? Mejor pregúntaselo a ella. Basta. Yo estaba entre angustiada, enfadada y desesperada. Empujé a Esteban y me planté delante de Adrián para protegerlo. Esteban, hace mucho que ya no te amo. ¿Lo has oído bien? ¿Qué has dicho? Esteban me miró con una frialdad sombría. Paula, repítelo si te atreves. Esteban, hace mucho que ya no te amo. Tal vez desde la noche en que,
aprovechándote de estar borracho. Me forzaste. Dejé de quererte. Entonces, ¿por qué aceptaste mi propuesta? ¿Por qué te casaste conmigo? Esteban soltó una risa helada. Paula, tú solo te cansaste de lo viejo y te enamoraste de lo nuevo. Cambiaste de corazón. Ni siquiera quieres a tu propio hijo. ¿Y crees que este hombre te querrá por mucho tiempo? ¿Y por qué no puedo cambiar de corazón? Esteban, ¿acaso tú no lo hiciste primero? Te gustaba Estela, pero te acostaste conmigo borracho. Te casaste conmigo, pero luego te fuiste a la cama con Estela. ¿Qué es eso? Entonces, no me acosté con Estela. Paula, después de casarme contigo, no tuve ninguna relación con Estela. Esteban me miró y, de pronto, esbozó una sonrisa cargada de sarcasmo. Admito que cuando Estela volvió, mi corazón se agitó, pero aquella noche, al final, pensé en ti y aún así me fui de su casa. Capítulo 22. Me sentí un poco sorprendida, pero, aparte de eso, no hubo ninguna emoción de más. Que él y Estela hubieran llegado o no hasta el final ya no tenía importancia. Incluso si no lo hubieran hecho, yo igualmente habría decidido divorciarme. Basta, Esteban, todo eso ya quedó en el pasado. Estoy casada, y amo mucho a mi esposo. Me giré y apreté con fuerza la mano de Adrián. Estamos bien, nos amamos. Tú también deberías mirar hacia adelante. ¿Y Lucas? ¿Ni siquiera quieres al hijo que llevaste 10 meses en tu vientre? Los ojos de Esteban estaban enrojecidos. Parecía un niño malcriado que, solo cuando por fin iba a ser abandonado, comprendía el miedo. Mi vista también se nubló ligeramente, pero aún así asentí. Sí, no lo quiero. En realidad, si aquel día Lucas me hubiera dado un solo chocolate, tal vez no habría podido dejarlo ir. Tal vez habría hecho todo lo posible por pelear por su custodia. Tal vez habría cedido una y otra vez, pero cuando Lucas me rodeó y salió dando un portazo, mi corazón murió de verdad. Esteban se dio la vuelta y tiró de Lucas para marcharse, pero Lucas rompió a llorar de repente y se zafó de su mano. No quiero irme contigo. Quiero a mamá. Mamá, ya no jugaré a los videojuegos. Sé que me equivoqué. Vuelve conmigo. Lucas corrió hacia mí y me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarla. No puedo negar que todavía me dolía, que mi corazón aún sufría, pero también sabía que jamás olvidaría aquel día, el día en que, cuando yo estaba más indefensa, mi hijo se dio la vuelta con una frialdad y un egoísmo absolutos. ¿Y si no hubiera logrado aguantar? ¿Y si hubiera muerto así, sin más? Lucas, vuelve con tu papá, tanto si eres niño como si eres adulto. Siempre hay que hacerse responsable de las propias decisiones. No, no quiero volver. Mamá, quiero estar contigo. No quiero separarme de ti. Lucas lloraba sin parar. Parecía que de verdad había sentido miedo, que había comprendido su error, porque aquel día, cuando enfermó y fue hospitalizado, fue Estela quien lo cuidó, pero cuando se quedó dormido, lo despertó la voz de Estela hablando por teléfono. La oyó decir, ¿por qué tengo que quedarme aquí cuidando al hijo de otra persona, en lugar de ocuparme del mío? Si no fuera para poder divorciarme sin problemas, ¿cómo iba a halagar a este niño tan molesto? Lucas también es tonto. Incluso dijo que yo lo trato mejor que Paula. ¡Qué risa! ¿Qué madre de verdad no quiere más a su propia sangre que a la de otros? Pero mejor que sea un poco tonto. Si algún día de verdad me caso con Esteban, siendo así de tonto, mi hijo tendrá un rival menos. En realidad, él no lo entendió del todo. Al fin y al cabo, esos temas eran demasiado profundos para un niño de 5 años. Pero sí entendió una frase. ¿Qué madre de verdad no quiere más a su propia sangre que a la de otros? Sí, una madre de verdad siempre es mejor que una madrastra. Tal vez fue a partir de ese día que empezó a comprender algunas cosas, y también a recordar poco a poco lo bien que yo lo había tratado. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. Si tu papá está de acuerdo, volveré a verte. Si me echas de menos, también puedes venir a verme. Pero ahora, lo siento mucho, Lucas. Tengo que empezar mi propia vida. Le acaricié la carita, igual que la última vez que nos separamos, y dije, te deseo buena suerte, Lucas. Capítulo 23. Adrián y yo celebramos una boda en Pekín. El día de la boda, Esteban y Lucas también vinieron, pero no permití que ninguno de los dos entrara. Esteban envió un regalo muy costoso. Adrián no lo aceptó y ordenó que se enviara directamente a una fundación benéfica. Lucas también me preparó un regalo. Era una manualidad hecha por él mismo y una tarjeta. Me quedé con la tarjeta, y la manualidad se la regalé a un niño al que le gustaba. Se dice que aquel día, el Rolls Royce de Esteban estuvo estacionado durante mucho tiempo fuera del lugar de la boda sin marcharse. También se dice que, después de que Adrián me llevara de vuelta a casa, ese Rolls Royce pareció seguirnos hasta nuestra residencia.
Solo que nuestra casa nupcial era una villa privada, y su coche no pudo entrar. Cuando estábamos en nuestra noche de bodas, en el momento más intenso y apasionado, Adrián de repente me susurró al oído: Paula, ¿crees que ahora mismo, si él estuviera afuera, estaría tan celoso que se volvería loco? Le di una patada molesta. ¿Qué clase de gusto retorcido es ese, Adrián? Adrián me sujetó el tobillo y lo fue elevando poco a poco. Se inclinó sobre mí y me besó profundamente, porque durante esos miles de días y noches anteriores, yo también estuve así, celoso hasta la locura. Adrián, me dio un poco de pena y no pude evitar abrazarlo con fuerza, pero él me besó con ternura junto a la oreja. Pero a partir de ahora, ya no será así, Paula. Desde ahora, el que sentirá celos será Esteban, y yo haré que esté celoso durante toda su vida, incluida la próxima.